Vamos a hablar de un tema que a muchas personas a veces le tienen miedo. Y dicen, ya he ido a la iglesia y sabía que de eso iban a hablar porque los evangélicos siempre hablan de eso. Si has venido a Génesis por más de un día, sabes que no es así, ¿sí? No somos una iglesia que hable todo el tiempo o se dedique a hablar del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no es el enfoque de nuestra vida. Si has venido a la iglesia durante los 9 años, esta debe ser la cuarta o quinta prédica en 9 años que estamos hablando de eso. Pero es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene algo importante que enseñarnos acerca de un principio de vida que está en Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores. No puedes. ¿Sabes qué? ¿A quiénes? Yo nunca he sido muy de ver, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿A quiénes les gustaba ver las novelas mexicanas o colombianas? ¿A quién les gustaba ver? Levante la mano, sin miedo, sin vergüenza, después se arrepienten. ¿A quién les gustaba ver novelas? A ver, levanten la mano. Yo sé que la Nata veía novelas, o sea, ok. ¿Sabes que todas las novelas casi se tratan de lo mismo? Dos mujeres, un camino, ¿no ve? ¿Sí? El famoso triángulo amoroso, ¿no ve? ¿Sí? Y Juan Pedro Alcántara tiene a qué se llama, a Santa Rosa de los Tres Pericones. No sé, no soy muy bueno con nombres de telenovelas. Alguien me va a ayudar por ahí. Pero normalmente tienes una persona que tiene su corazón dividido entre dos. Y ves a las señoras que están ahí en la tienda viendo las novelas. ¿Cómo se va a meter pues con esa? Si es terrible, le está manipulando. No, le gritan, ¿no ve? ¿Sí? Juan Pedro, no te vayas con ella, le dicen, ¿sí o no? ¿Sí? Y el Juan Pedro todo bobo detrás de ella, ¿no ve? Y luego normalmente le roba la herencia del abuelito desconocido que le dejó $1.000.000. ¿Sabes qué pasa? Que tú sabes, tú entiendes que no puedes tener dos amores. Porque o vas a amar a uno y odiar a otro, o vas a amar al otro y odiar al uno. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? ¿Siguen presentes? Hemos dejado de hablar de novelas y ya se han dormido. Bueno, no puedes amar a dos amores. No se puede. Al final vas a escoger uno. Y ojalá no seas como el Juan Pedro de la novela y escojas al que sí vale la pena. Amén. Vamos a hablar hoy día un poco acerca de esos dos amores y vamos a empezar con una declaración en la Biblia que es bien fuerte, es bien fuerte, es bien tajante. Y ustedes la van a leer conmigo, por favor, ¿están listos? ¿Sí? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Sigamos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por codiciarlo, muchos se han extraviado de la fe. Y cuando dice acabaron por experimentar muchos dolores, el griego es un poquito más gráfico, dice acabaron por perforarse a sí mismos. Y está usando la imagen de que agarres un cuchillo y te autoflageles, ¿sí? Que agarres y te hagas harakiri, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tu enfoque de vida, cuando tu amor es nada más tener más, tener riquezas, tener más, ¿sabes qué? En el camino vas a descubrir dos cosas. Uno, que cada vez que más tienes, más vacío estás. Tienes más miedo de que te lo quiten. Tienes más miedo de perderlo. Y lo otro, que en el camino de eso has sacrificado todo lo que valía la pena. Has sacrificado tu salud, tu vida, tu familia, tu integridad. Todo lo has sacrificado por afán de tener más. Ahora quiero que notes, por favor, y esto es bastante evidente, que no dice que la raíz de todos los males es el dinero. Algunos se equivocan con eso, ¿no? Algunos hermanos
más de una cierta tendencia, dicen, los ricos todos son malos, los que tienen todos, ¿cómo habrá llegado ahí? Tú puedes tener una bendición económica, pero esa bendición económica no debe ser el centro de tu vida ni el fin de tu vida. ¿Me estás siguiendo? El problema es cuando tu enfoque de vida es tener más. Cuando no tienes contentamiento. ¿Podemos decir esa palabra? Contentamiento. Contentamiento. La palabra de Dios nos habla mucho acerca del contentamiento. ¿Sí? No es lo mismo tener contentamiento también que el otro extremo, que ser un irresponsable. No vamos a hablar hoy, otro día vamos a hablar de los irresponsables, ¿sí? Pero hay gente que dice, yo tengo contentamiento y no trabaja, no se ducha, ¿sí? No estamos hablando de eso. La Biblia habla mucho acerca de ser trabajadores diligentes, pero eso es tema de otro día. Hoy vamos a hablar del otro lado, del codicioso, del avaro, del que ama el dinero. Amén. Y entonces primero nos dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por amar al dinero, acabas haciendo barbaridades, cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Y acabas perdiendo tus hijos, tu hogar, tu integridad, tu conciencia, tu familia, tu todo, por tener 1,000 pesitos más, $1,000 más, 1 litrito más de gasolina en Cochabamba. Y entonces Jesús nos dice, no se puede servir a 2 amos. ¿Quieren leerlo? ¿Me ayudan? 1, 2, 3. Nadie puede servir a 2 amos. Es lo mismo que en la novela que te gustaba, ¿sí? Pedrito no puede amar a Clotilde, ¿sí? Y a Abigail, ¿no ve? Tiene que escoger. O amas al dinero, a la codicia, a las cosas, o amas a Dios. ¿Te acuerdas cuáles son los grandes mandamientos? ¿Sí? El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual que este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios con todo lo que eres si amas a tus posesiones como a Dios. ¿Hola? No puedes, o amas a uno o amas al otro. ¿Sabes qué? No podemos afirmar que amamos a Dios sobre todas las cosas y que amamos al prójimo si cada vez adoramos en el altar del dinero. Si el dinero es nuestro ídolo, es al dinero al que amamos. Y nuevamente, no te olvides que dinero es una palabra para englobar deseo de tener más. Porque hay gente que dice, yo no tengo dinero, pero tiene millones en propiedades, por decir una cosa, ¿no ve? ¿Sí? O me endeudo hasta el cogote para comprarme el último Mercedes, ¿no ve? O solo uso Mac, ¿sí? Ustedes pobres humildes con su Windows, ¿sí? O yo solo me compro tenis Nike originales, ¿no ve? ¿Sí? No importa, y nuevamente, no está mal que tengas Nikes, que tengas Mercedes, que tengas Mac, ese no es el punto. El punto es hasta dónde llegas por codicia de algo. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Si te alcanza para Jack, cómprate Jack, no Mercedes. Contentamiento. Porque por afán de tener más, muchos se acaban destruyendo a sí mismos y destruyendo a los que aman. No, hijo, no te puedo comprar tu uniforme del colegio, estoy pagando todavía el stop del Mercedes porque me han chocado.
Parece absurdo, pero si lo traes a la práctica, ¿cuántas veces vivimos así? Vivimos así, ¿no ve? ¿Sí? Solo me compro el cereal importado de 180 bolivianos en el ICE, no la cajita de 50 pesos, producto nacional. ¿Me entienden? ¿Sí? Son ejemplos del cotidiano vivir. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que el dinero, las riquezas se han convertido en un ídolo? Nuevamente, cuando empiezo a hacer cualquier cosa por tener más. Cuando empiezo a hacer cualquier cosa por tener cosas vanas. Cuando empiezo a agarrar duro con mi mano todo lo que tengo y no quiero soltar nada. Cuando empiezo a sacrificar mi familia, mi salud, mi fe, mi integridad por tener algo. Ahí empiezo a darme cuenta que estoy adorando en el altar del ídolo dinero. Y Dios ha establecido algo interesante. Dios ha establecido el diezmo como una herramienta para evitar el amor al dinero. El mandato de no amar al dinero ni las riquezas desmedidas no es nuevo. Es algo que Dios siempre había deseado para su pueblo. El dinero y las riquezas no deben ser un fin en sí mismos, sino una herramienta para el servicio de Dios. Lo pueden leer conmigo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabes que desde el principio Dios le puso límites a las ambiciones de su pueblo? Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios no les dijo: ahora vayan y háganse un mega imperio. Ahora vayan y conquisten Egipto y conquisten Persia y vuélvanse uno de los grandes imperios de la historia. Dios le dijo: esta es la porción que te he dado y con esa porción te contentas. A su pueblo escogido Dios le dio un pedazo de tierra y le dijo: esto es para ti. Lo demás no te he dado. Y si quieres ir y tener más de lo que te he dado, te va a ir mal. Dios siempre estableció límites para su pueblo. El afán del pueblo de Dios nunca fue hacerse un gran imperio, fue hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden la diferencia? El afán de Dios para nosotros no es que seas el próximo Mark Zuckerberg, Elon Musk o el que te guste. Es que hagas la voluntad de Dios en tu vida donde Él te ha puesto. Amén. Y entonces, como una herramienta para recordarles esto en su cotidiano vivir a los israelitas, Dios estableció un principio de vida entre ellos. Y Dios dijo esto, Levítico 27:30. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Les toca leerlo. 1, 2, 3. Fíjate lo que dice: el diezmo le pertenece al Señor, no es de ellos. No era de los israelitas para que hagan lo que quieran. ¿Era de quién? Del Señor. Esto es mío. Ahora una pregunta: ¿solo el diezmo era de Dios? ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Qué es de Dios hoy? Todo, ¿sí o no? Todo es de Dios. ¿Dios necesita que le des algo? No, no le hace falta nada. Él te ha dado todo. Pero de lo que te ha dado, te ha dicho: esta parte la vas a separar como un ejercicio de vida para acordarte quién te ha dado. ¿Sí? ¿Alguna vez has vivido algo similar en tu casa? Te voy a dar un ejemplo. Hace un cumpleaños, está la torta, bella la torta, ¿no ve? ¿Sí? Y el cumpleañero dice: repartan toda la torta, pero esta partecita con esta florcita de chocolate es para mí. ¿De quién es toda la torta? Del cumpleañero, pero la ha adquirido para repartirla. Pero hay un pedazo que dice: este es mi pedazo. ¿Me van siguiendo?
Lo mismo sucede con lo que Dios nos ha dado. Dice, todo lo que te he dado sigue siendo mío. Te lo he dado para que hagas con ello lo que quieras. Pero este pedazo es mío para que te acuerdes quién te lo ha dado y para qué te lo ha dado. Para que no lo codicies, no lo ames, no lo hagas el centro de tu vida. Y Dios tuvo un propósito para esto. Y vamos a leer en Números cuál era el objetivo. Números 18, 21 al 24. Este se los voy a leer yo. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tierra de reunión todos los diezmos de Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirán. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Seguimos en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha pasado? Dios agarró y dijo, esto es lo que va a pasar a Israel. Ustedes son 12 tribus, 12 grupos, ¿sí? Ya los 11 de los 12 les estoy dando una herencia, un pedazo de tierra. Y en esta tierra ustedes van a obtener ganancias. Van a obtener minerales, ganado, agricultura, todo lo que quieran de la tierra es de ustedes. Pero de los 12 he escogido uno, eran los levitas, era un grupo, y ese grupo no va a tener tierra, no le estoy dando nada. Porque su trabajo de los levitas es velar que ustedes se acuerden de quién es Dios. Ellos van a adorar a Dios y les van a enseñar a ustedes los principios de vida de Dios. ¿Sí? Su trabajo de los levitas es, por eso dice que ellos cargarán con el pecado del pueblo. ¿Te imaginas esa tarea? ¿Quién quiere ser levita? ¿Quién quiere hacerse responsable del pecado de todo el pueblo? Levante la mano, después vamos a orar por usted. Los levitas tenían la tarea de agarrar a todo el pueblo. Aquí está la tribu de Dan y decirles, Danitas, esto es lo que Dios dice. Luego tenían que venir donde los de Manasés, que eran medio complicados, esto es lo que el Señor dice. Donde los de Benjamín, que eran sanguinarios, esto es lo que el Señor dice. Donde los de Judá, que tenían aspiraciones de nobleza, esto es lo que el Señor dice. Y así donde cada una de las tribus, esto es lo que Dios dice. Y para dedicarse a hacer eso, los levitas estaban leyendo la ley, orando, intercediendo, enseñando al pueblo. Entonces Dios dice, del diezmo que es mío, ¿de quién es el diezmo? Del Señor. ¿Se acuerdan Levítico? ¿Sí? Del diezmo que es del Señor, yo estoy destinando, o sea, Dios, que ustedes se los den a los levitas para que tengan de qué vivir. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? Es de Dios y Él lo usa para lo que Él quiere y Él ha destinado que sea para la manutención y cuidado de aquellos que no tenían herencia, porque su herencia era servir al pueblo. ¿Sí? ¿Amén? No tenemos tiempo de leer todo, pero también hay acepciones en el diezmo, porque una era primero y sobre todo para cuidar a los levitas. Segundo lugar era para cuidar el sitio de reuniones. Primero el tabernáculo, luego el templo, para mantener el lugar donde se reunían los israelitas. Y en tercer lugar era para cuidar de los necesitados en el pueblo. Por si acaso en el Antiguo Testamento no había un solo diezmo, había entre 3 a 5 diezmos. Esa era la ley. Ya no estamos bajo la ley, ¿no ve? ¿Sí? Ok, pero había diezmo para los levitas, el diezmo para el templo, el diezmo para las viudas, huérfanos y desposeídos. Y Dios pedía todo eso a Israel. ¿Para qué? Para hacer el recuerdo. No te he puesto aquí para que te hagas desmedidamente rico, te he puesto aquí para que me sirvas a mí, a Dios. Amén. ¿Seguimos aquí? ¿Qué pasó con Israel y el diezmo? ¿Qué ha pasado con Israel y el diezmo? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Israel era así. No se imaginaban, ¿no ve? Algunos de mis amigos aquí piensan que los israelitas jamás pecan, son querubines. Hay momentos, como ustedes pueden leer en sus casas, Segunda de Crónicas 31, Nehemías 10, donde los israelitas son fieles
con lo que Dios les ha dicho que hagan. Son fieles. Y hay otros momentos en los que los israelitas no son fieles y empiezan a volverse medio codiciosos, medio tacaños, y empiezan a descuidar lo que Dios les ha mandado. Vamos a leer una de estas veces que Israel hace eso. Es tal vez la más famosa de todas, y está en Malaquías 3. Vamos a leer el pasaje medio completo para tener contexto. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Me ayudan? A la 1, a las 2 y a las 3. Me toca. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Cómo pues, Señor? ¿Qué hemos hecho de mal nosotros? ¿Alguna vez te has encontrado diciéndole eso a Dios? ¿Sí? El Señor viene, arrepiéntete. ¿De qué pues? Seguiremos, les toca. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Les toca. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y el último. Muy bien, analicemos un poquito y sabes que me encanta cómo empieza, me encanta. Porque este es un jalón de orejas divino, Israel, como rara vez escuchas. ¿Cómo te sentirías tú si Dios se te aparece de repente y viene y te dice, me estás robando? Para que no se mueran de entrada, Dios empieza con esto y es súper bonito. Yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. En otras palabras, muchachos, lo que ustedes se merecían era chau. ¿Sí? Se merecían chau. Pero como yo soy fiel, siguen aquí. Y para alguien que me diga eso solo el Antiguo Testamento, exactamente lo mismo dice 2 Timoteo 2:13. Dice, el Señor es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Él no cambia. Él ha prometido que no iba a exterminar a Israel. Él ha prometido que no va a apartarse de su iglesia. Él ha prometido que no va a exterminar a su iglesia. Y por eso Él sigue siendo fiel, a pesar de que muchas veces en muchas áreas de nuestra vida nosotros no somos fieles. Tenemos esa seguridad, pero continúa. Dios es fiel. Pero a pesar de que Él es fiel y Él no cambia sus promesas, Dios está extremadamente molesto con Israel. Y por eso ha detenido toda bendición sobre ellos. Y creo que tú sabes que hay una enorme distancia entre la fidelidad de Dios y la bendición de Dios. Dios no los iba a destruir porque Él prometió que no los destruiría, que siempre iba a permanecer un remanente. Pero eso es diferente a que tener la bendición activa de Dios sobre sus vidas. Dios está enojado y les está diciendo, estoy muy enojado con ustedes. Estoy tan enojado que se merecen desaparecer. Y no están desapareciendo porque soy fiel. Los que son papás alguna vez han tenido un sentimiento similar, ¿verdad? ¿Sí? Te amo tanto que todo lo que tengo ahorita me lo he guardado porque te amo tanto. Pero no te voy a comprar helado. ¿Sí?
Bueno, ¿y de qué está enojado Dios? Porque los israelitas han comenzado a amar más al dinero que a Dios. Han dejado de cumplir la parte que Dios les encargó. Dios está molesto porque los israelitas han dejado de tener su mirada allá y la han empezado a tener acá. Se han vuelto codiciosos, se han vuelto avaros, han empezado a poner su fe en lo que tienen y no en quien se los da. ¿Estás aquí todavía? Entonces Dios está enojado con ellos y les dice dos afirmaciones tremendamente fuertes. Tremendamente fuertes. Rara vez en la Biblia vas a encontrar dos afirmaciones tan grandes. Y la primera dice: ustedes me están robando. Y la segunda dice: pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Dejen de robar y hagan la prueba. Es lo que Dios les está diciendo a los israelitas. Ahora, ¿por qué Dios está molesto? ¿Por qué Dios está molesto? Ya hemos dicho, porque los israelitas han dejado de poner su mirada en el Señor y la han puesto en sus posesiones. Pero ¿por qué más está molesto? Porque al hacer eso Israel ha empezado a descuidar aquello para lo que existía. Israel no existía para ser el próximo imperio egipto o el próximo imperio asirio o el próximo imperio persa. Israel existía para ser luz a las naciones. Israel había sido creado por Dios para ser diferente y estaba siendo igualito. Dejó de tener razón de ser. Y una de las partes por las que Israel iba a ser diferente es porque en Israel se iba a adorar a Dios, se iba a poner a Dios en primer lugar y se iba a cuidar del necesitado. Y ahora en Israel se empieza a adorar al dinero, se empieza a poner la mirada en las posesiones y se descuida al necesitado. Y entonces Dios les dice: si ustedes comienzan a cumplir con sus obligaciones, verán como yo también comienzo a derramar nuevamente mi bendición sobre ustedes. ¿Sabes que la misma comisión que Dios le da a Israel de ser la luz en medio de las naciones, a quién se la ha dado hoy? Yo sé que todos ustedes alguna vez en sus TikToks han puesto, ¿no ve? Somos sal y luz. ¿Sí? ¿Dónde están mis sales y mis lucecitas? Mis salados y mis iluminadas. O mis saladas y mis iluminados, no sé. Somos sal y luz. Ser sal y luz no es que vayas y agarres a la gente a bibliazos, ni que les riñas cuando hacen algo que no te gusta. Ser sal y luz es que vivas diferente, que vivas como con el Señor en primer lugar, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no, la iglesia ha perdido su razón de ser. Y una de las cosas en eso es que en un mundo que adora el dinero, en un mundo que adora las posesiones, en un mundo que encuentra toda su seguridad en lo que tiene, tú digas: mi seguridad está en Él. ¿Te acuerdas? Hace rato todos cantaban, ¿no ve? En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. ¿Sí? Sobre la tempestad el BNB, dicen, ¿no ve? O el BCP. Es que a veces le cantamos al Señor: mi confianza está en ti, pero en la práctica mi confianza está en mi billetera, no en Él. Y cuando lo veo, cuando el Señor viene y me dice: ¿cómo estás con tu diezmo? ¿Cómo estás con tu generosidad? ¿Cómo estás? ¿Tu mano está así o está así? ¿Cómo estás? ¿Estás agarrándote así firmemente de todo lo que tengo? ¿O vivo con las manos abiertas? Nuevamente, no estamos hablando de que seas irresponsable,
imprudente o descuidado. Generoso y contento no es lo mismo que imprudente y descuidado. ¿Sí? De lo que el Señor te da, de eso das. No das de lo que no tienes. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero a veces nos encanta hacer sal y luz compartiendo videitos y agarrando a la gente a bibliazos. Pero nuestras acciones no reflejan lo que hablamos. Entonces me decir, pero todo el Antiguo Testamento hoy día predicado al pastor, yo ya no soy del Antiguo Testamento. Entonces veamos qué dice el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por si acaso el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Si bien la ley ya no se aplica, el espíritu de la ley sí se aplica. Podríamos cerrar esta prédica ahorita con una simple expresión de Dios, bien sencillita, bonita. ¿Están listos? ¿Pueden leer hasta el primer punto? Punto. Y el Señor no cambia, se acabó el debate. ¿No ve? Él no cambia, listo. El principio de vida no ha cambiado. La ley sí. La ley ha cambiado porque Israel era un pedazo de terreno que estaba gobernado sociopolíticamente al igual que teológicamente. En las reglas del juego del Nuevo Testamento, la iglesia no es un pedazo de terreno, es un pueblo espiritual gobernado espiritualmente por los principios de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, si la ley no se aplica, además que Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio, dice Hebreos, una sola vez y por todas. Y no tenemos que ir a echar sacrificios porque Él ya lo hizo por nosotros. Entonces, mucho de la ley ya ha sido cumplida. ¿Para qué sacrificaban en la ley? Para expiar su pecado. Tu pecado está expiado, amén. No necesitas sacrificios, pero el principio de vida no ha cambiado. No te olvides que dice que ahora te presentes a ti mismo como sacrificio vivo delante de Dios. Romanos 12:1. Preséntense a sí mismos como sacrificio vivo delante de Dios. Quiero que me entiendas. La ley ha cambiado, el principio de vida no. ¿Siguen aquí? Entonces, ¿por qué? Porque Él no cambia. No es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Es que la ley del Antiguo Testamento es una y la ley del Nuevo Testamento es otra, porque al medio hay una cruz que ha cambiado las reglas del juego, pero Dios no ha cambiado y el principio de vida no ha cambiado. Ya hemos leído al principio en Timoteo y a Jesús diciendo que no puede servir a dos señores, pero veamos qué dice ahora el Espíritu Santo en Primera de Corintios. ¿Me ayudan? ¿O mucho? A la una, no se ve, dice. Pónganse lentes o acérquense a una pantalla. A la una, a las dos y a las tres, vamos. Amén. Está hablando Pablo y por si acaso exactamente lo mismo repite en 1 Timoteo 5, 17 al 18. ¿Sí? Lo vuelve a reiterar. ¿De quiénes está hablando Pablo? En el contexto, tanto en Timoteo como aquí en 1 Corintios 9, está hablando de aquellos que Dios ha llamado a que trabajen en la iglesia a tiempo completo. Y está citando la misma ley de Moisés. ¿Te acuerdas el diezmo? ¿De quién era el diezmo? A ver si se acuerdan algo de esta mañana. ¿De quién era el diezmo? ¿De quién?
de Dios. Y Dios dijo, el diezmo que es mío, lo he destinado ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para tres cosas. ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a dar micrófono a la Isa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el mantenimiento del templo, para los levitas, para las viudas y los huérfanos. ¿Y qué hacían los levitas? Servir, recordar al pueblo quién es Dios, tenían que servir de esa forma. Ok, entonces trabajaban al servicio a tiempo completo. Denle un aplauso a la Isa, por favor. Se ha ganado un chocolate virtual. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento Pablo dice exactamente lo mismo. De la iglesia, de toda la iglesia, Dios le ha dado una herencia. Todos en la iglesia tenemos un trabajo por el cual somos bendecidos que nos reporta ganancias. ¿Sí? Pero de la iglesia Dios ha separado un grupo para que se dediquen a tiempo completo a servir a la iglesia. Ya no cargan con el pecado del pueblo, gracias a Dios, pero sí dicen Hebreos que van a pasar cuentas por las almas de las personas. El trabajo de los líderes en la iglesia, dicen en Hebreos que, por eso dice, sujétense a sus líderes y consideren su caminar para que sean imitadores de ellos, porque ellos pasarán cuentas por sus almas, para que lo hagan con gratitud y no quejándose de ustedes. Los líderes en la iglesia van a pasar cuentas de lo que están enseñando, transmitiendo, de cómo están guiando a la iglesia. Pero la iglesia, igual que Israel, va a pasar cuentas de cómo cuida de sus líderes. ¿Estás aquí? ¿Sí? Se supone que en la iglesia hay un grupo de personas que Dios ha separado y les ha dicho, van a servirme a mí a tiempo completo. Y van a servirme a mí a través del servicio a la iglesia. Y aquí, como dice Pablo, esas personas que siembran semilla espiritual entre ustedes, que tienen derecho a tener sustento de parte de ustedes. ¿Estamos despiertos todavía o ya están enojados? Entonces, así como el Antiguo Testamento, la manutención del templo y de los levitas y los recursos para cuidar de los necesitados era la responsabilidad de las 11 tribus que recibieron tierras, ahora en el Nuevo Testamento es responsabilidad del cuerpo de Cristo, de los miembros de la iglesia que han recibido trabajos que generan ingresos económicos, el diezmar y ofrendar fielmente para la obra del Señor en la iglesia. La misma promesa de Malaquías es reiterada para nosotros hoy. Hemos visto la parte de la responsabilidad. Levíticos, Números, 1 Corintios 9. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? Ahora vamos a ver la promesa de Malaquías. ¿Se acuerdan la promesa de Malaquías? Pruébenme en esto, dice el Señor. ¿Estás aquí? ¿Sí? Pruébenme en esto. Ahora vamos a ver qué dice 2 Corintios 9. Qué interesante, ¿no? Para que no te olvides. 1 Corintios 9. 2 Corintios 9. ¿Me ayudan leyéndolo? ¿Sí? 1, 2, 3, vamos. Seguiremos. Tres más, vamos.
Amén. Bueno, me encanta. Vamos a ver algunas cositas aquí veloces. Número 1, el versículo 7 dice, ¿pueden leer las primeras dos palabras del versículo 7? A ver, fuerte, solo las dos primeras palabras. Fuerte, 1, 2, 3. ¿Quién? Cada uno, no el que quiera, cada uno, según lo que haya decidido en su corazón. Ahora ves la diferencia entre la ley y el principio de vida. La ley era estar registrado hasta la coma y el que no da, castigo. El principio de vida es, lo haces de corazón, no por miedo al castigo, sino con alegría de corazón, con gratitud. Ahora, quiero que veamos tres cositas rápidamente de este pasaje. 1, todos debemos dar, ¿pueden decirlo conmigo? Pero debemos dar con alegría en el corazón, conforme a nuestra fe, no por obligación, presión o comparación. Si lo haces porque alguien te está obligando, te está presionando o para compararte con el de al lado, gloria a Dios por lo que das, porque va a ser de bendición para el receptor, pero no para ti. Y si lo estás haciendo de mala gana, igual dalo, porque alguien le va a bendecir. Pero el corazón correcto no resulta en la bendición de otro, resulta en la bendición de ti. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Sí? ¿Me están entendiendo la diferencia? ¿Sí? Si yo doy de mala gana, lo que doy igual bendice. Pero si doy con alegría de corazón, lo que doy bendice y me bendice. ¿Se entiende? Entonces, segundo, debemos dar confiando en que es Dios quien provee para nosotros. Es Dios quien provee. No soy yo el que me proveo. Es Dios quien provee. Y yo soy fiel en lo que doy porque sé que es fiel el que provee. Y finalmente, el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Que me encanta, dice que el dar es para suplir las necesidades de los santos y resultan en acciones de gracias delante de Dios. Les dije que íbamos a correr un poco por la Biblia, ¿no? ¿Sí? Hemos empezado en Levítico, estamos llegando a Corintios. ¿Sabes qué? Nuevamente quiero que veas el mismo principio. Cuando yo doy en el Nuevo Testamento, estoy dando para ayudar. Vimos en 1 Corintios 9, primero a los que Dios ha llamado a servirle a tiempo completo, ¿sí? Y en segundo lugar, para suplir las necesidades de los santos. ¿Hay necesidad en medio nuestro, sí o no? Sí. ¿La iglesia tiene la tarea de ser luz? ¿De suplir necesidades? Sí. ¿Y cómo lo va a hacer si aquellos en la iglesia que tienen la capacidad de hacerlo no lo hacen? ¿Sabes qué? Si has estado en la iglesia por más de un día, sabes cómo esta iglesia ha sido de bendición para muchas vidas. En cada oportunidad que tenemos, hacemos un principio de vida al suplir para las necesidades, no solo de los santos, también de los impíos. ¿Sí? Amén. Pero tenemos que hacer todos nuestra parte. Cuando decimos la iglesia ha apoyado de lo que la iglesia tiene en base a tu fe. En base a tu fe. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Estás haciendo aquello para lo que la iglesia ha sido creada, entre muchas cosas. La iglesia no ha sido creada para una sola cosa, pero una de las cosas para las que la iglesia ha sido creada es para vivir de otra manera. Y vives de otra manera cuando eres fiel, cuando eres generoso y cuando bendices al necesitado. ¿Hola? ¿Siguen aquí? Último punto de hoy día. La codicia y la avaricia son incredulidad. La generosidad es fe. ¿Pueden decirlo fuerte conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio cuando Jesús dice no se puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué dice inmediatamente después de eso? ¿Lo quieren leer? Última lectura, les prometo. 1, 2, 3, vamos. ¿Por qué? Un ratito. No puedes amar a dos señores. Por eso les digo. Seguiremos leyendo, vamos. 1, 2, 3.
Espera, hay un retraso aquí, están como la transmisión en internet de este lado. 1, 2, 3, vamos. Vamos a saltarnos al 31, vamos. Solo vamos a decir dos cosas veloces de este pasaje. La primera es súper fuerte, el 32. Los paganos, los incrédulos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que las necesitan. Tu fe se refleja en tu confianza en Dios. Si andas tras riquezas, tras seguridad, nuevamente, no me entiendas mal, no estoy diciendo que seas vago, dejado, irresponsable. Pero si tu vida se centra en la codicia, en la seguridad material, en el deseo de tener, en las posesiones, en que si tú solo tienes lo de mejor calidad o tienes una cuenta en dólares, entonces estás actuando como un pagano. Porque el Señor sabe lo que necesitas. Preocuparnos constantemente por el dinero es una señal de incredulidad a Dios y nos lleva a la codicia, la avaricia y la amargura. Por otro lado, vivir una vida de generosidad es un acto de fe que nos lleva al gozo y la paz. Entonces vamos a concluir repasando lo siguiente. Hoy hemos hablado acerca de uno de los aspectos más importantes de la enseñanza bíblica con respecto a Dios y el dinero. Hemos visto que ambos testamentos están de acuerdo en que el amor al dinero, la codicia y la avaricia son afrentas a Dios, ya que hacen del dinero un ídolo. Hemos visto que en ambos testamentos Dios nos ordena ser generosos y aprender a confiar en Él como nuestro único y suficiente proveedor. Aún más, hemos visto que los diezmos han sido destinados para la manutención de la casa de Dios, de quienes trabajan al servicio de Dios a tiempo completo y de la obra del ministerio. Hemos visto también que el abandonar nuestra responsabilidad con referencia a los diezmos y ofrendas es una señal de falta de fe y una afrenta a Dios, lo cual detiene mucha de la bendición de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, hemos visto que vivir una vida de gratitud y generosidad resulta en degustar la bendición de Dios y el gozo que Él provee. Quiero dejarte con dos pensamientos. Últimos dos pensamientos. Uno, quiero evitar dos errores para cerrar hoy día y que no te vayas con esta idea errada. ¿Sí? ¿Todavía tenemos cabeza para dos pensamientos veloces? Sí. Uno, muchas veces esta enseñanza se ha tergiversado en la iglesia para hacerte creer que el diezmo es una especie de depósito a plazo fijo o inversión en la bolsa de valores. Entonces vienen personas y te dicen, si tú le das al Señor 10, el Señor te va a dar 100. Si lo que tenías que pagar la cuota de tu casa se la das a la iglesia, Dios te va a regalar una casa más grande. No es una transacción con el Señor. No estás diezmando para ganarte algo. Estás diezmando porque ya tienes algo. ¿Se entiende la diferencia? No es una transacción divina, no es una promesa de prosperidad material. Eso rompería con todo lo que hemos hablado. Si el punto del diezmo es decir, no adores las cosas materiales, y luego te digo, diezma para que tengas más. Es como que le digas a tu hijo, no comas azúcar, pero si te portas bien te doy Oreos. Es contradictorio. Nosotros somos generosos porque Dios es generoso con nosotros. Amén. Así es. Segundo, hay una falsa caricatura que dice que el diezmo es para enriquecer al pastor. Y sí, es verdad,
que los puedes contar con una mano, debe haber 5 pastores que son multimillonarios. Pero la mayoría de los pastores son gente humilde y de escasos recursos. Y no, el diezmo no va al pastor, el diezmo va a la iglesia. Y la iglesia, con su equipo ministerial, hace un presupuesto. Y en ese presupuesto la iglesia dice, tenemos que cuidar la casa, tenemos que hacer la obra del ministerio y tenemos que pagar un salario digno a los que sirven en la iglesia. Ese es el fin del diezmo. Pagar un salario digno a los que trabajan en la iglesia, cuidar de la casa que Dios nos ha dado y hacer la obra del ministerio. Entonces, no vivamos de falsas caricaturas. Dios no te está ofreciendo una transacción ni un depósito a largo plazo, ni tampoco estás haciendo millonario a alguien que vive por la fe. Ambos son mentiras. Estás creyéndole a Dios, siendo generoso, confiando en el que Él provee para ti y que tú tienes la oportunidad de ser parte de la obra a la cual Él te ha llamado a través de tu fidelidad. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Los veo asustados. Amén. Recuerda esto último. Dios no nos necesita, pero nos quiere. ¿Puedes decirlo? Dios no me necesita, pero me quiere. Él escogió hacernos parte de su obra y Él espera que seamos fieles con lo que nos corresponde. No dejes que el ídolo del dinero y las ganancias se apodere de tu vida. Más bien sé fiel a Dios, así como Él es siempre fiel contigo. Dile una vez más, Dios no me necesita, pero me quiere. Ahora me gustaría escucharte. Dios no me necesita, pero me quiere. Me da la oportunidad de ser parte de su obra. Él es fiel. Sé que estamos pasando por una crisis económica en Bolivia. La iglesia no está para pedirte plata. No nos interesa tu plata, ni tu situación económica. Hoy no hemos hablado de lo que la iglesia quiere de ti. Hemos hablado de lo que el Señor te está invitando a hacer, a confiar en Él, a ser generoso. De todo lo que Él te ha dado, a decirle, Señor, esto es tuyo y voy a ser fiel así como tú eres fiel, porque confío y sé que tú nunca fallas. Te puedo decir una última cosa. No hay persona que haya probado a Dios en esto con el corazón adecuado y haya salido decepcionada. Cuando tú vives una vida de generosidad, cuando tú eres alegre y tienes contentamiento, vas a ver cómo el Señor te llena de bendiciones, de libertad, de paz, de seguridad, y nunca te falta. Nunca te falta. Estamos llegando a la época de Navidad. Ya se los he contado antes, pero voy a cerrar con este testimonio. El 2020, ¿alguien se acuerda qué pasó el 2020? Hace tanto tiempo. Llegábamos a diciembre del 2020, tocaban nuestras campañas navideñas. Y yo el falto de fe, el Pedrito, le dije a Cara, creo que este año vamos a tener que ver qué hacemos con las campañas navideñas, porque no creo que haya plata. Y mi esposa, más llena de fe, más Pabla que yo medio Pedro, ella medio Pabla, me dijo, ¿sabes qué? El Señor me ha llamado a hacer estas actividades navideñas, y si tengo que gastar mis ahorros lo voy a hacer, porque yo no hago esto porque nos dan plata, yo hago esto porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Dije, bueno, pues Señor, si tú quieres que este año se vayan los ahorros en eso, tú proveerás después. Fue uno de los años que Dios más proveyó para las actividades navideñas. Amén. Cuando hicimos las canastas de comida en la cuarentena rígida, nos reunimos con el directorio de la iglesia, virtualmente por si acaso, y dijimos, no hay ingresos en la iglesia, ¿qué hacemos? Hacemos lo que todas las iglesias están haciendo y las cerramos y nos hacemos a los locos y volvemos de aquí cuando Dios diga, o con lo que tenemos somos fieles. Ya, así empezó. Hay 6 familias de la iglesia que están sin trabajo, les mandaremos una canasta de comida. Ve, todo estás haciendo deliveries, ¿no ves? Sí, ya,
haremos canastas de comida, ya, vamos a hacer. ¿De dónde sacamos? Haremos vaquita entre nosotros, algo de lo que la iglesia tiene vamos a poner y vamos a mandar las canastas de comidas. Amén. Vamos a acabar repartiendo como 400. Dios ha provisto. Sin contar lo que hemos hecho a través de la fundación en la zona sur, que ha llegado a más de 2000 canastas. Cuando eres fiel, Dios es fiel. Y no, nadie se ha enriquecido de eso. No hemos salido más ricos de lo que éramos, pero Dios ha sido fiel. Amén. De eso se trata, de ser fiel, porque Él es fiel. Amén. Qué hermoso mensaje de parte de Dios hemos podido escuchar hoy. Ha sido de gran bendición para mi vida y deseo también que para tu vida haya sido de mucha bendición. Te invito a seguirnos en las redes sociales y deseo que esta semana sea realmente una semana de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.